La búsqueda de la perfección siempre ha sido un arma de doble filo. Un brillo que promete juventud eterna, pero que esconde sombras capaces de destruir hasta la más sólida de las estrellas. En un mundo donde la belleza no es solo un atributo, sino una moneda de poder, miles de celebridades se convirtieron en prisioneros de una cárcel hecha de bisturís, agujas y espejos deformados. Ellos lo tenían todo: fama, fortuna, rostros que parecían esculpidos por dioses. Pero lo perdieron todo al caer en las manos equivocadas, al dejar que la vanidad, la presión social y la obsesión les arrebataran lo más importante: su propia identidad. Algunos fueron engañados por médicos que nunca debieron tocar un bisturí. Otros, empujados por la industria del entretenimiento que exige juventud eterna, terminaron desfigurados. Unos pocos, atrapados en su propia obsesión, cruzaron una línea sin retorno hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. No estamos hablando de simples cirugías mal hechas. Estamos hablando de vidas que se apagaron lentamente frente al espejo, de carreras que colapsaron con una sola foto publicada en los tabloides, de íconos que pasaron de ser admirados en alfombras rojas a ser ridiculizados en memes. La pregunta no es solo qué les pasó a ellos. La pregunta es, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Por qué exigimos perfección imposible y celebramos cuando esa perfección se derrumba? ¿Hasta qué punto el verdadero monstruo no está en la cirugía, sino en la mirada cruel de un público que nunca está satisfecho? Hoy te traemos las 10 historias más impactantes, perturbadoras y polémicas de celebridades que cayeron en la trampa de la cirugía plástica. Un viaje oscuro a través de bisturís que destruyeron rostros, fortunas y almas enteras. Prepárate, porque lo que vas a ver no es entretenimiento. Es un espejo incómodo que te hará cuestionar tu propia relación con la belleza, la juventud y la obsesión por la perfección. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si crees que ya lo has visto todo, quédate hasta el final. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque estas historias merecen ser escuchadas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y dime en los comentarios, ¿tú hasta dónde llegarías por belleza? El último nombre de esta lista no solo te sorprenderá, te dejará sin aliento. Número 1. Julia Tarasevich, la belleza que se derrumbó en una noche. Durante años, Julia Tarasevich fue reconocida como una de las mujeres más bellas de Rusia. Su nombre aparecía en revistas, su rostro se multiplicaba en las redes sociales, y su carrera como modelo parecía destinada a la grandeza. Su belleza era casi hipnótica, facciones delicadas, piel impecable, una sonrisa que encajaba perfectamente con los estándares de la industria. Para muchos, ella representaba un ideal inalcanzable. Pero lo que nadie sabía es que, tras esa imagen perfecta, Julia también convivía con la inseguridad. En el competitivo mundo del modelaje, la presión por mantener la juventud eterna no solo es una expectativa, sino una obligación silenciosa. Cada línea de expresión puede significar la pérdida de un contrato. Cada foto sin retoques puede convertirse en un arma en su contra. En un entorno donde la perfección es exigida como un requisito básico, hasta el más pequeño detalle puede convertirse en una obsesión. Fue esa presión la que llevó a Julia a entrar al quirófano. La intervención no prometía un cambio radical, sino un ajuste estético, un retoque que supuestamente realzaría aún más sus rasgos. Ella confió en que, en manos de profesionales, el resultado sería impecable. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche marcó el inicio de una de las tragedias más perturbadoras que la industria de la cirugía plástica ha visto en los últimos años. Cuando Julia despertó tras la operación, no reconoció el rostro que veía en el espejo. Su piel estaba hinchada, los músculos de su cara parecían tensos de manera antinatural, y sus ojos, en lugar de reflejar vida, apenas podían cerrarse. La belleza que la había acompañado toda su vida había desaparecido en cuestión de horas. En su lugar, quedaba un rostro irreconocible, marcado por el dolor y la desfiguración. El escándalo no tardó en estallar. Los médicos que habían realizado la operación afirmaron que la culpa no era suya. Según ellos, Julia sufría de una rara condición genética que había complicado el procedimiento. Pero Julia se negó a aceptar esa versión. En entrevistas posteriores, explicó que jamás había sido diagnosticada con ninguna enfermedad y que lo ocurrido no era un accidente, sino una negligencia. Decidida a no quedarse en silencio, presentó una demanda multimillonaria contra los cirujanos responsables. La historia corrió como pólvora en los medios. En Rusia, la noticia provocó debates intensos sobre la falta de regulación en ciertas clínicas estéticas. Pero el caso también llamó la atención internacional, revelando una verdad incómoda:
detrás del glamour de la cirugía plástica existe un mundo oscuro, donde no todos los médicos están preparados y donde los errores pueden costar mucho más que dinero. El sufrimiento de Julia no se limitó a lo físico. Perder un rostro es perder parte de la identidad. El rostro es lo primero que mostramos al mundo, lo que nos define frente a los demás. Al ver su imagen transformada de manera tan brutal, Julia no solo enfrentó el dolor de una cirugía fallida, sino también el peso de una profunda crisis emocional. La modelo que una vez fue admirada por su perfección se encontró atrapada en una batalla consigo misma, intentando aceptar que jamás volvería a lucir como antes. Su historia plantea una reflexión inquietante. Julia tenía todo lo que muchas personas sueñan con alcanzar: juventud, fama, belleza y éxito. Pero aún así, la presión social y profesional la empujó a arriesgarse en un quirófano. ¿Cuántas celebridades más viven en ese mismo límite, dispuestas a jugarse su identidad en nombre de una perfección imposible? Julia Tarasevich se convirtió en un símbolo involuntario de advertencia. Su caso demuestra que nadie, por más privilegiado que parezca, está a salvo de un bisturí mal usado. Lo que le sucedió a ella podría ocurrirle a cualquiera que crea que la belleza está en manos de un cirujano y no en aceptar la propia naturaleza. La tragedia de Julia es un espejo incómodo para todos: la sociedad que exige perfección sin compasión, la industria que lucra con los miedos, y los médicos que prometen milagros sin medir las consecuencias. En una sola noche, Julia perdió más que un rostro. Perdió la certeza de quién era, y en ese vacío quedó una verdad aterradora: la perfección puede costar demasiado caro. Número 2. Lin May, la reina que pagó el precio de la vanidad. En los años 70, Lin May era un icono indiscutible del espectáculo mexicano. Su presencia en los escenarios de Acapulco, Ciudad de México y Buenos Aires dejaba a todos sin aliento. Carismática, audaz y dueña de una belleza natural que parecía desafiar al tiempo, Lin conquistó corazones y se convirtió en un referente del glamour latinoamericano. Pero detrás de la sonrisa y el brillo de los flashes existía una inseguridad silenciosa. Aunque su rostro era admirado por millones, Lin percibía un pequeño detalle que la incomodaba: una leve asimetría facial que para otros era casi invisible, pero que para ella se transformaba en un monstruo frente al espejo. Esa obsesión, sumada a la presión de un público que nunca perdona ni una arruga, la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El procedimiento que parecía inofensivo se convirtió en una tragedia. Lin cayó en manos de un supuesto experto que ni siquiera era médico. Lo que inyectó en su rostro no era ácido hialurónico ni colágeno, sino un aceite industrial prohibido para uso humano. Lo que prometía ser un retoque estético se transformó en un desastre instantáneo. Su piel se infectó, los tejidos se deformaron, y su rostro comenzó a mutar en algo que ni ella ni el público podían reconocer. Cada intento de reparación solo agravaba el daño. Las intervenciones correctivas que debían devolverle la armonía facial terminaban dejando nuevas cicatrices y nuevas razones para el sufrimiento. Los tabloides no tardaron en reaccionar. Publicaron fotos sin piedad, convirtieron su transformación en un ejemplo de lo que no se debe hacer, y la expusieron a burlas públicas que la marcaron para siempre. Pero más allá del escarnio mediático, Lin May vivía una tragedia íntima: una mujer rota, obligada a ocultar su rostro y enfrentar el dolor en soledad. Solo su familia permanecía a su lado, la única capaz de verla sin juicio ni burla. Con los años, Lin decidió hablar. Ya no buscaba ocultar lo ocurrido ni recuperar la admiración perdida. Su testimonio se convirtió en una advertencia cruda y sincera sobre los peligros de confiar en las manos equivocadas, sobre los costos reales de la vanidad y sobre la dureza de envejecer en un mundo que castiga cada señal de tiempo en la piel. Hoy, con más de 70 años, Lin May no teme mostrar su rostro ni contar su historia. Ha transformado la tragedia en lección, la humillación en fuerza, y el dolor en un recordatorio para todos. La búsqueda de la perfección puede ser más peligrosa que cualquier enemigo externo. La belleza, cuando se persigue sin cuidado, puede convertirse en una prisión de la que es difícil escapar. Número 3. Carol Bryan, cuando un retoque se convierte en pesadilla. Carol Bryan jamás buscó fama ni reconocimiento público. Su deseo era simple: verse un poco mejor frente al espejo, suavizar algunas arrugas y sentirse en paz consigo misma mientras enfrentaba los inevitables cambios de la edad. Pero lo que comenzó como un gesto inocente en 2009 se transformó en una pesadilla que casi le cuesta la vida. Todo empezó con un procedimiento cosmético que prometía ser seguro y rápido. Le aplicaron rellenos dérmicos que, según descubrió después, contenían silicona líquida, un material prohibido para uso facial. Al principio, nada parecía fuera de lo normal,
pero semanas después, su rostro comenzó a transformarse de manera alarmante. La inflamación aumentó, los tejidos se endurecieron, y los cambios se volvieron tan extremos que ni amigos ni conocidos podían reconocerla. En público, Carol enfrentaba miradas de desconcierto. En privado, se ocultaba, sola con su sufrimiento. Cada intento de corrección médica fracasaba, dejando una sensación de desesperanza y dolor creciente. El reflejo del espejo, una vez fuente de confianza, se convirtió en una tortura diaria. En los momentos más oscuros, Carol llegó a considerar quitarse la vida, abrumada por la pérdida de su rostro, su seguridad y su identidad. En 2013, una cirugía craneofacial ofreció una luz de esperanza, pero el precio fue devastador. Durante la operación, sufrió daño permanente en el nervio óptico, quedando ciega de un ojo. Aunque las reconstrucciones posteriores recuperaron parte de su rostro, jamás pudo recuperar lo que realmente había perdido: la libertad de mirarse sin miedo, la inocencia de la confianza en su propia imagen. Hoy, Carol Bryan comparte su historia con una sinceridad brutal. No busca fama ni atención. Su testimonio es una advertencia para todos los que consideran la cirugía plástica como un camino seguro hacia la belleza. Su mensaje es claro: cada procedimiento, por pequeño que parezca, puede cambiar no solo tu rostro, sino tu destino. Su historia trasciende la estética. Habla de dolor, de pérdida, de resiliencia y de la necesidad de informarse antes de arriesgar lo más preciado: nuestra identidad y bienestar. Porque en la búsqueda de la perfección, a veces lo que creemos ganar se convierte en lo que más nos puede destruir. Número 4. Micaela Romanini, la obsesión que devoró su propia imagen. Micaela Romanini fue, durante décadas, una presencia imposible de ignorar en la alta sociedad italiana. Vestida de diseñador, rodeada de flashes, su nombre estaba ligado al glamour y al éxito. Era la encarnación del estilo europeo, elegante, sofisticada y admirada por todos. Pero tras la superficie reluciente, una historia más oscura comenzaba a tomar forma. Todo comenzó con un deseo aparentemente inocente: mantenerse joven. No buscaba transformarse radicalmente, solo conservar lo que ya tenía, prolongar la perfección que el tiempo amenazaba lentamente. Empezó con pequeñas inyecciones de colágeno en los labios, detalles sutiles que parecían inofensivos. Cada visita al médico era una promesa de control, cada aguja una ilusión de poder sobre la propia apariencia. Sin embargo, lo que debía ser un mantenimiento se convirtió en una obsesión. Los labios, primero sensuales, comenzaron a exagerarse, deformando gradualmente el resto de su rostro. La simetría que antes definía su belleza se perdió, y con ella, parte de su identidad. Lo que comenzó como un intento de conservar la juventud se transformó en un fenómeno mediático inesperado. Micaela dejó de ser admirada por su elegancia y pasó a ser objeto de burlas y comparaciones crueles en los medios de comunicación. El escarnio público fue brutal. La exposición mediática intensificó su sufrimiento, convirtiendo su rostro en una advertencia involuntaria sobre los peligros de la cirugía estética desmedida. Pero Micaela rara vez hablaba. No buscaba justificar sus decisiones ni defenderse. Su silencio y la transformación de su rostro eran, por sí mismos, un mensaje. Hoy, su historia se mantiene como símbolo de advertencia: la obsesión por la belleza puede borrar lentamente lo que nos hace únicos. No se trata únicamente de labios excesivos o procedimientos fallidos. Se trata de perderse a una misma mientras intentamos agradar a otros, de ver cómo la imagen que alguna vez nos definió se desvanece en manos de un espejo que siempre exige más. Micaela Romanini dejó atrás la admiración de su juventud para convertirse en un recordatorio vivo de que la búsqueda de la perfección puede tener un costo mucho más alto del que cualquiera está dispuesto a imaginar. Su rostro, aunque transformado, sigue hablando, una advertencia silenciosa de los peligros de dejar que la vanidad dicte nuestro destino. Número 5. Tara Jane McConaughey, la escultura humana llevada al límite. Tara Jane McConaughey, originaria de Melbourne, Australia, no es víctima de la cirugía estética. Es su arquitecta. Con apenas 30 años, ha invertido más de $200,000 australianos en su transformación, realizando múltiples procedimientos que incluyen 5 aumentos de senos, 6 cirugías de nariz, incontables sesiones de botox y rellenos faciales. Cada intervención no fue un accidente, fue una elección consciente, un paso más en su evolución personal y estética. Su cuerpo es un lienzo, y ella, la artista que lo moldea. Cada vez que aparece en público, ya sea con chaquetas de piel sintética brillantes o tops diminutos, las miradas no se hacen esperar. Se ha ganado el apodo de la Barbie humana, y ella lo abraza sin reservas. Para Tara,
La belleza no es un estado alcanzable, sino un proceso constante, una transformación sin fin. Pero detrás del glamour y el espectáculo, existen alarmas médicas serias. Su bajo índice de masa corporal y la cantidad extrema de cirugías la convierten en un riesgo quirúrgico permanente. Los médicos advierten sobre los peligros, pero Tara los percibe como desafíos que refuerzan su determinación. Para ella, cada límite impuesto por la salud o la ética es solo otro obstáculo que superar en nombre de su visión personal. La historia de Tara plantea preguntas incómodas y provocadoras. ¿Dónde termina la libertad individual y comienza la autodestrucción? ¿Hasta qué punto la obsesión con la perfección puede convertirse en una adicción que consume la salud, la seguridad y, en última instancia, la vida? Para ella, la respuesta es clara: la transformación es un derecho, y el cuerpo es su expresión máxima. Tara Jane no busca aprobación. No le interesa encajar en estándares sociales ni recibir elogios. Su objetivo es impactar, desafiar y redefinir la percepción de la belleza. Sin embargo, mientras el mundo debate entre valentía y perturbación, su historia sirve como advertencia. Cuando la carne se convierte en plástico y la identidad en un producto, uno comienza a preguntarse si todavía existe un límite entre elección y compulsión. Su vida, sus decisiones y su cuerpo son un manifiesto sobre la obsesión moderna con la perfección. Tara Jane McConaughey es un ejemplo extremo de cómo la búsqueda de la belleza puede transformarse en una declaración radical, provocadora y, en algunos casos, peligrosa. Cada procedimiento, cada aumento, cada retoque es un paso más en un camino que desafía la ética, la salud y la percepción de lo que significa ser humano. Número 6. Pete Burns, la obsesión que transformó a un ícono del pop. En los años 80, Pete Burns era un fenómeno imposible de ignorar. Su banda, Dead or Alive, y el éxito mundial de You Spin Me Round lo convirtieron en un ícono andrógino, exuberante y provocador. La música, la moda y la extravagancia eran su sello. Pero detrás del escenario y las luces, Pete Burns guardaba un deseo que iría mucho más allá de la fama. Quería ser una obra de arte viviente. Todo comenzó con un cambio menor, una cirugía nasal para corregir una fractura. Sin embargo, esa pequeña intervención encendió una chispa que lo llevaría a una serie interminable de procedimientos estéticos. Con el tiempo, su cuerpo y rostro se convirtieron en un laboratorio de transformaciones, rellenos, implantes, lifting facial, reconstrucciones completas, más de 300 procedimientos a lo largo de su vida. Algunos eran voluntarios, otros para corregir errores anteriores. Ninguno detuvo la espiral. Para Pete Burns, no se trataba de parecer joven. Su obsesión era mantener una versión de sí mismo que desafiara al espejo y a la percepción ajena. Cada cambio era un intento de controlar su identidad, de convertirse en su propia creación, una criatura moldeada por su voluntad, que desafiaba las normas de la estética y del género. Pero el precio fue brutal. Infecciones constantes, errores quirúrgicos devastadores y dolor físico que lo acompañó durante décadas. Incluso cuando los médicos le advirtieron que continuar podría matarlo, Pete Burns no se detuvo. Para él, conformarse con su cuerpo original era morir en vida. Su historia terminó de manera trágica en 2016, cuando falleció a los 57 años por un paro cardíaco. Sin embargo, su legado no se mide en discos ni en cirugías, sino en la pregunta que aún inquieta a todos: ¿dónde termina la identidad y comienza la obsesión? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a alterar nuestro cuerpo para encajar en nuestra propia visión de perfección? Pete Burns no fue una advertencia, fue una declaración de vida. Su rostro, su cuerpo y su historia desafían los límites de la estética y dejan un mensaje claro: ser uno mismo, cueste lo que cueste, puede llevar al extremo más oscuro de la belleza y la autotransformación. Número 7. Denise, el hombre que quiso ser tigre. Denise, es militar e ingeniero informático, no buscaba la belleza convencional ni la fama. Su transformación comenzó con una convicción profunda y casi espiritual. Un chamán le habló de su espíritu animal, su tótem sagrado, el tigre. Para Denise, esa revelación no era simbólica, era profética. Desde ese momento decidió fusionar su identidad interna con su apariencia externa, y el camino elegido sería extremo y radical. Se convirtió legalmente en Stalking Cat y emprendió una serie de procedimientos quirúrgicos que lo transformarían por completo. Dividió su labio superior, aplanó su nariz, implantó silicona subdérmica para contornear su rostro, modificó quirúrgicamente sus orejas e incluso se colocó una cola motorizada. Cada cambio, por más extremo que pareciera, tenía un propósito: vivir de acuerdo con la esencia de su espíritu felino.
Sus tatuajes felinos cubrían todo su rostro, y con bigotes, colmillos y lentes de contacto especiales, Stalking Cat se convirtió en una figura tan extraordinaria como polémica. La televisión y los medios lo convirtieron en fenómeno. Apareció en Replays Believe y Tornot, Larry King Live y consiguió un récord Guinness por la mayor cantidad de modificaciones corporales para parecerse a un animal. Sin embargo, mientras el mundo lo veía como rareza, Denise vivía con absoluta convicción. Su vida cotidiana era tranquila, trabajaba en informática y vivía en comunidades pequeñas. Para él, la transformación era una manifestación de autenticidad, no un espectáculo para la audiencia. Stalking Cat falleció en 2012 en circunstancias poco claras. Algunos informes sugieren suicidio, otros deterioro físico, pero lo que quedó fue un legado visual imposible de olvidar y una pregunta que aún incomoda. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ser quienes creemos que somos? ¿Y si el verdadero monstruo no está en la transformación, sino en el juicio ajeno? La historia de Denise nos obliga a reflexionar sobre identidad, libertad y obsesión. Nos confronta con los límites de la transformación y nos recuerda que, en ocasiones, lo que el mundo percibe como extravagancia es, para quien lo vive, una forma de existir auténticamente. Número 8. Rosalie Wildenstein, la socialité que pagó el precio de la belleza eterna. Rosalie Wildenstein fue adorada, deseada y envidiada. Conocida como la novia del arte, su vida transcurría entre mansiones lujosas, diamantes y obras maestras, casada con el multimillonario Alec Wildenstein. Todo parecía perfecto, pero detrás del glamour se escondía una búsqueda implacable de juventud y belleza eternas que la llevaría al límite. Todo comenzó con pequeños retoques, un lifting aquí, una corrección allá. Nada fuera de lo común, procedimientos que muchos considerarían normales. Sin embargo, para Rosalie, cada cirugía era un paso más en un camino que no tenía retorno. La presión de mantener su imagen perfecta y el miedo a envejecer se convirtieron en fuerzas implacables que la empujaron a cruzar líneas invisibles. Cada intervención prometía corregir la anterior, pero solo alejaba más a Rosalie de su rostro original. Lo que alguna vez fue una mujer elegante y sofisticada se transformó en una figura irreconocible, rápidamente apodada por los medios como la mujer gato. Su piel estirada al límite, los implantes excesivos y los cambios radicales deformaron no solo su rostro, sino también su vida. En 1999, su matrimonio colapsó, llevándose consigo estabilidad emocional y financiera. Para 2018, la socialité, que alguna vez gastó millones en cirugías, se declaró en bancarrota. La ironía era cruel, los procedimientos diseñados para mantenerla en la cima la dejaron sola, juzgada y desfigurada. Pero Rosalie no desapareció. En 2022 reapareció junto al artista de maquillaje Alexa Stone, no con orgullo, sino como testimonio viviente de una tragedia disfrazada de glamour. Su historia se convirtió en advertencia silenciosa. Cuando la obsesión por la belleza se apodera de la vida de alguien, todo puede deformarse, incluso el alma. La experiencia de Rosalie Wildenstein nos recuerda que la búsqueda de perfección no solo altera la apariencia, sino que puede cambiar por completo la trayectoria de una vida. Su rostro, aunque marcado y transformado, habla con fuerza sobre los riesgos de dejar que la vanidad dicte el destino de quien somos. Número 9. Justin Hedlika, el Ken humano y la espiral sin fin de la perfección. Justin Hedlika no buscaba parecerse a nadie, ni a Brad Pitt ni a ninguna estrella de cine. Su objetivo era claro, quería ser perfecto según su propia definición. A los 18 años comenzó su transformación, y lo que parecía un camino de automejoramiento pronto se convirtió en una espiral interminable. Con el tiempo, Justin pasó por más de 700 procedimientos estéticos, implantes, rellenos, cirugías reconstructivas. Cada rincón de su cuerpo fue intervenido con precisión quirúrgica. Su rostro, su pecho, cada detalle buscaban una simetría absoluta y un control total sobre su apariencia. No era vanidad, era afirmación personal. Así es como quiero verme. Así es como quiero existir, repetía, transformando su cuerpo en una escultura viviente. La televisión y los medios lo convirtieron en fenómeno. Apareció en Batched, My Strange Addiction y decenas de entrevistas. La audiencia lo miraba con fascinación y morbo, pero detrás de esa figura plástica y perfecta había una lucha silenciosa con la dismorfia corporal. Redes sociales, filtros digitales y un mundo que aplaude lo artificial mientras castiga lo real alimentaban una dependencia peligrosa. Cada procedimiento ofrecía un alivio temporal, una tregua con el espejo, pero también generaba una nueva necesidad imposible de satisfacer. Lo más perturbador no era la perfección inmutable de su rostro ni los implantes esculpidos, era la convicción con la que defendía su cuerpo. Para Justin,
no era víctima de la cirugía, sino artista de sí mismo. Su vida y su cuerpo se convirtieron en una exposición permanente, un manifiesto de identidad llevado al extremo. La historia de Justin Hedlicka es una advertencia generacional. La libertad de expresarse puede transformarse en pérdida de identidad. Cuando el cuerpo se convierte en un proyecto interminable, uno se pregunta si aún existe el límite entre elección y obsesión, entre autodefinición y autodestrucción. Su vida nos confronta con preguntas incómodas. ¿Estamos moldeando nuestro cuerpo o el mundo nos está moldeando a nosotros? ¿Dónde termina la libertad y comienza la dependencia? Justin Hedlicka no tiene respuestas fáciles, pero su historia permanece como testimonio de los riesgos y los extremos a los que puede llevar la búsqueda de perfección absoluta. Número 10. Adele, la transformación silenciosa de una voz única. En 2020, cuando el mundo apenas comenzaba a salir del caos de la pandemia, Adele reapareció, pero no con una nueva canción, sino con un cuerpo transformado que dejó al mundo en shock. 100 libras menos, titulares celebrando, redes sociales ardiendo, elogios, críticas y cuestionamientos por igual. Sin embargo, detrás de la apariencia, existía una historia más profunda y personal. Desde joven, Adele estuvo bajo la mirada constante del público. Su voz era su poder, su carta de presentación, pero el encierro, la ansiedad y el aislamiento del confinamiento la enfrentaron a una lucha interna silenciosa. Adelgazar no fue un capricho estético, fue un mecanismo de supervivencia, una forma de recuperar control sobre su cuerpo y su vida. El mundo la miraba y evaluaba la transformación solo desde el exterior, el tamaño del vestido, la silueta perfecta, la comparación con su yo pasado. Nadie se preguntaba cómo se sentía, cómo había lidiado con los años de presión mediática, ni cómo la imagen pública afectaba su autoestima y bienestar emocional. Para Adele, lo que parecía un cambio superficial fue, en realidad, un acto de reclamación personal y de recuperación de su propia identidad. Su regreso al escenario en Saturday Night Live no fue solo un renacer artístico, fue un manifiesto silencioso. Nadie más decidiría sobre su cuerpo ni su vida. Adele no buscaba aprobación, ni reconocimiento por su apariencia, buscaba existir, sobrevivir y reclamar su autonomía. La transformación externa reflejaba un proceso interno de liberación. Pero su historia también es una advertencia. En nuestra cultura, el sufrimiento silencioso vale menos que la perfección visible. La presión por cumplir con estándares de belleza puede eclipsar la verdadera esencia de una persona, su voz, su talento, su alma. Adele lo sabe y lo enfrenta con valentía. Cada cambio físico, cada mirada crítica del público, es un recordatorio de la paradoja de la fama y la belleza, perder libertad para ganarla de nuevo, transformar el cuerpo para recuperar el control de la vida. Hoy, Adele sigue siendo un símbolo de resiliencia. Su voz sigue intacta, poderosa, auténtica. Su cuerpo refleja disciplina y decisión, pero lo más importante, finalmente es su propio territorio, su espacio de existencia y libertad. Su historia cierra este top 10 como un recordatorio de que la verdadera transformación no siempre se ve. A veces, se siente, se vive y se defiende en silencio. Después de revisar estas historias, queda una pregunta que quema en la conciencia colectiva. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la belleza? Lo que une a Julia Tarasev, Lin May, Carol Bryan, Micaela Romanini, Tara Jane, Pete Burns, Denise, Housali, Justin y Adele no es solo el bisturí o los procedimientos estéticos, sino la búsqueda de control sobre sí mismos, sobre la percepción ajena y, en algunos casos, sobre la propia identidad. Algunas de estas historias son advertencias explícitas. La obsesión puede destruir cuerpos, relaciones y vidas. Otras muestran decisiones extremas, donde la estética se convierte en una declaración de libertad, una forma de existir en un mundo que exige perfección constante. Lo que salta a la vista es que no hay una línea clara entre elección, expresión personal y autodestrucción. Cada cuerpo cuenta una historia, cada rostro es un mapa de deseos, miedos y presiones sociales. La sociedad moderna, impulsada por redes sociales, filtros digitales y estándares irreales, presiona de maneras invisibles pero devastadoras. La obsesión por la perfección física puede ser un espejo de la ansiedad, la falta de control y la búsqueda desesperada de aceptación. Sin embargo, también puede ser un acto radical de empoderamiento, tomar decisiones sobre el propio cuerpo, reclamar autonomía y desafiar normas, aunque los resultados sean extremos o polémicos. Lo que me deja más impactado no son las transformaciones superficiales, sino las historias humanas detrás de ellas, el dolor, la valentía, la vulnerabilidad y la resiliencia. Cada caso nos obliga a reflexionar sobre la autenticidad, la libertad de ser uno mismo y los riesgos de la vanidad llevada al límite. Porque al final,
No se trata solo de cómo nos vemos, sino de quiénes somos, de qué estamos dispuestos a sacrificar y de cómo reclamamos nuestra identidad frente a un mundo que constantemente juzga y dicta reglas. Mi opinión clara, la belleza no debería ser una prisión ni una obsesión. Debe ser una expresión de libertad, pero siempre acompañada de conciencia, respeto por la salud y cuidado de nuestra integridad física y emocional. Estos casos nos recuerdan que la búsqueda de perfección es un terreno peligroso, puede inspirar, pero también destruir. Llamada a la acción, reflexiona antes de someterte a cualquier procedimiento. Pregunta, investiga, escucha tu cuerpo y tu mente. No persigas estándares impuestos, busca equilibrio, identidad y autenticidad. La verdadera transformación empieza dentro de uno mismo, y todo lo externo solo debería reflejar lo que realmente somos, no lo que otros quieren que seamos.